Bienvenidos nuevamente a este segmento y ahora vamos a entrar en términos de la medición de este impacto, vamos a entrar a ver qué pasa con esa contribución que tiene el sector y el turismo en la República Dominicana, qué pasa cuando se toman en cuenta las cadenas de valor y las vinculaciones que hay con otros sectores, cómo cambia su aporte. ¿Por qué en el caso del turismo es relevante hacer ese análisis? Es relevante en primer lugar porque estamos hablando de que lo que estamos haciendo es trayendo una demanda que está fuera de República Dominicana y que entra. No es un análisis de consumo privado local, sino de análisis de consumo externo. Eso obviamente te trae grandes oportunidades. Nosotros hoy en día, según la estimación de la Organización Mundial de Turismo, representamos solamente el 0.5% del total de turismo mundial. El 0.5%. Eso quiere decir que hay un mar de oportunidades. Así yo subo ese 0.5 a 0.6, ustedes se imaginan el bienestar que se puede traer a República Dominicana si yo soy capaz de subir esa participación. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, yo quiero mostrar un poco cuál es el modelo conceptual que hay detrás de esto. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar del PIB y de por qué es relevante en este modelo conceptual cada partecita del PIB y cómo eso entra dentro de la estimación. Y finalmente, pues entonces vamos a estar viendo cómo es ese impacto, cómo cambia ese 10 y se convierte en un 22, cuál es el impacto de la cantidad de personas empleadas que están afectadas de manera directa e indirecta en el sector turismo e inclusive finalmente de algunas estimaciones que hay acerca de cómo se multiplica el efecto fiscal en la economía dominicana. En pantalla ustedes van a ver ahora en este momento lo que conocemos como cuál es el modelo conceptual, cómo parte todo este análisis. En primer lugar, obviamente parte de los turistas cuando llegan a República Dominicana. Ellos lo que hacen claramente es ir a los hoteles y bares y restaurantes, y eso es, digamos, el primer impacto directo. Pero hay otro impacto que es un impacto directo total cuando estos turistas pues van a las tiendas, a los shops y hacen directamente compra o usan el sector transporte. Eso es lo que regularmente nosotros conocemos como el impacto directo, el impacto del turista, él mismo gastando en el hotel y gastando, digamos, en transporte y otras cosas. Obviamente ese hotel, lo que sucede con ese hotel es que este hotel no opera solo, sino que el venir el turista obviamente genera una cantidad de empleos X. Pero además, para poderle dar un servicio a ese turista, los hoteles tienen que comprar bienes y servicios de otros sectores de la economía. Y por eso muchas veces a mí me gusta decir que el sector turismo, más que un sector servicio, es una industria de turismo, porque al igual que la industria, lo que hace es que agarra y compra un grupo de bienes y servicios y lo transforma en un paquete turístico y lo transforma en una experiencia. Entonces, ciertamente, lo que nosotros vemos ahí es que eso es lo que conocemos regularmente como el impacto indirecto. El impacto que tiene el turista a través de esas cadenas de valor que tiene el hotel con otros generadores de valor también, que son empresas y proveedores al sector. Esas empresas y proveedores, a su vez, para poder proveer, entonces también generan empleos, ¿ok? Y además, obviamente, generan ganancias para los dueños de esas empresas. Esos empleos que se generan tanto en el sector turismo, en el sector de hoteles, bares y restaurantes, como en otros sectores, genera una masa salarial y una capacidad de consumo en la economía. Y esa masa salarial que está ahí vuelve y entra a la economía a través de la compra de bienes y servicios que hacen estos empleados, de útiles escolares, de comida, y esto claramente se vuelve lo que uno puede conocer como un círculo virtuoso de este gasto. Y finalmente todo eso va y se transforma en impuestos que cobra el fisco, tanto por el consumo, impuestos indirectos, como impuestos sobre la renta que compra en las operaciones de esos dos. Entonces, digamos que esta es la metodología, se mide el impacto directo, el impacto indirecto y claramente el impacto, lo que se conoce internacionalmente como el impacto inducido a través del consumo. Ahora, ¿cómo este análisis lo podremos hacer para cualquier sector, Andy? Pero, ¿cómo se distribuye eso? Es muy importante. Mira, ahí en pantalla vamos a ver cómo es que efectivamente se mide ese impacto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada vez que una empresa, ¿okay?, o la economía como un todo vende, esa venta tiene tres componentes. Esa venta tiene dentro compra de insumos a otros sectores, tiene un valor agregado que esa empresa le puso, que fue el capital, que fue la mano de obra, y además tiene impuestos al consumo, y esos tres componentes son los que dan el valor de lo que yo compré, de esa camisa que yo compré. Claro.
claramente, lo que es parte de lo que conocemos como PIB o valor agregado total, es esa parte que se llama valor agregado más impuesto al consumo. Cuando nosotros medimos impacto, lo que nos interesa en sí es medir este impacto que está aquí, ¿ok? Porque eso es lo que me genera valor dentro de la economía. Si yo viera la economía como un todo, regularmente esto que se llama compra de insumos van a ser importaciones. Pero si yo veo un solo sector, como es el caso del sector turismo, esta compra de insumos es lo que me genera a mí valor agregado en otros sectores. Esa compra que yo tengo ahí es la que me genera a mí, obviamente, vínculos e impactos indirectos. Claramente es que como cuando... que tú estás importando, pero dentro de la misma economía comprándole. Exactamente. Entonces, ahí obviamente las compras de insumos son importaciones. Si yo veo la economía como un todo, esto no es valor agregado de República Dominicana, pero dentro del valor agregado, entonces hay dos grandes cuentas dentro de ese valor agregado, que es el pago que le hago a los empleados y el pago que se queda el dueño del capital. ¿Okay? Y obviamente que estos dos a su vez generan impuestos directos. El pago a los empleados me genera impuestos sobre la renta y el pago a los dueños de capital también me va a generar impuestos sobre la renta y impuestos sobre el patrimonio. Y si ha financiado la inversión con capital por un lado, con equity, pero con el otro también con financiamiento, cuando pagas intereses, y esos intereses van a pagar a una institución financiera, esa institución financiera entonces también paga impuestos sobre esas utilidades, etcétera. Así mismo es. En este caso, digamos que eso es un tipo de dueño del capital. Claro, que se distribuye por un lado dividendo al capitalista e interés al financista. Así mismo. Y algo interesante es ese pago del dueño del capital, que es bueno decirlo. El capital puede ser dominicano o el capital puede ser extranjero. Sí, claro. El capital puede ser dominicano o extranjero y los impuestos al consumo, obviamente, que están las importaciones y el ITEBI. Cuando uno hace análisis de impacto, esta distribución es muy importante, Andy, porque dependiendo de cómo se distribuye, de quién se quede con ese impacto, si los empleados, si el Estado, si el dueño del capital, entonces obviamente va a ser diferente el impacto que tenga sobre la economía. Si nosotros comenzamos con este elemento de las compras de insumos, desde el punto de vista del sector turismo, estimaciones durante este ejercicio, y esto es lo que conocemos como las cadenas de valor, te llevan a ti a que ese sector, por ejemplo, te está consumiendo el 5.5% de los lácteos, el 6.2% de la cerveza. Entonces, Jackie, pero 6.2 es muy bajo. Bueno, pero es que aquí el consumo privado de cerveza es el fuerte, ¿verdad? Esto tú lo sacas, esta información del COU, exactamente, del cuadro de utilización de oferta y utilización que publica el Banco Central, que han estado actualizando. Exactamente. Pero digamos, es una buena base. Es una buena base, sí, de información. De hecho, ahí lo que se hace es que tú le das un choque de exportación por el lado de turismo, pero además le das un choque interno por el lado de hoteles, bares y restaurantes, y obviamente se te distribuye. Te queda con un 12.6% de bebida no alcohólica y una demanda de energía que es el 16% de la demanda de energía total de la economía. O sea que es un impacto mucho, es muy interesante y muy importante. Esto obviamente, claramente que debe generarse ahí también por la característica específica de que la demanda de este sector de energía no puede ser, se puede medir más que en otros sectores. Cuando nosotros combinamos esto con obviamente los gastos del turista, y lo entramos dentro de esa matriz, como tú dices, entonces nosotros tenemos como resultado lo que tú ves ahí a continuación. Ahí está cuál es el impacto directo, cuál es el impacto indirecto y cuál es el impacto inducido. Lo que te dice a ti un poco es que dentro del impacto directo, lo que estamos midiendo es cuál es el impacto directo generado por turismo versus cuál es el impacto con el resto de hoteles, bares y restaurantes, que ya son los bares y los restaurantes. Y ahí tú te das cuenta que si tú tomas turismo más bares y restaurantes, el impacto indirecto es alrededor del 10%. Sí. Sin embargo, cuando tú tomas en cuenta otros efectos, ese impacto te da 22.3%. Tú puedes decir, wow, pero es alto ese impacto cuando el indirecto es solamente 3.7%. Pero nosotros tenemos que tener claro que cuando se hacen estas metodologías de análisis, se hacen por el lado del bienestar. O sea, si a mí me pagan 100, se genera un salario de 100. Si yo le pago a la muchacha que trabaja en mi casa 20, en general, de los mismos 100 salieron 2 salarios cuando tú mides la economía, que son 120. Ahora, mi bienestar fue pagarle esos 20 a ella, y para ella su bienestar va a ser pagar esos 20 hacia adelante. Entonces, generalmente estas metodologías de impacto se basan desde ese concepto de bienestar. Otro resultado interesante en términos de empleo, Andy, mira, como tú ves, el sector, es un estimado del año 2015,
generó unos 316,000 empleos. Sin embargo, entre empleos directos, indirectos e inducidos, estamos hablando que el sector termina impactando casi 1 millón de personas a nivel de empleo en la República Dominicana. Esa simulación toma en cuenta efectos de productividad en otros sectores para poder minimizar el impacto, toma en cuenta obviamente propensión marginal a consumir, etcétera. Pero digamos que hay 980 que de una manera directa o indirecta se ven afectados su empleo debido a la dinámica de este sector turismo. Una pregunta, Jackie, cuando tenemos por ejemplo los 316,000 que trabajan en el turismo, esos son uno a uno, sabemos que es un 100%, ellos viven y dependen del turismo. Cuando tú pones el gráfico de nuevo, entonces la pregunta es, por ejemplo, ese que es inducido, 360,526, ese ya es un resultado de agregaciones de impactos parciales. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un hotel que le compra a una finca que produce naranja, el 20% de su producción. Entonces yo lo que estoy asumiendo ahí es que ese 20% de empleo que tiene esa finca, en parte yo lo estoy creando yo. Exactamente. Y entonces voy sumando todas esas agregaciones parciales y llego, ok. El indirecto es ese. El indirecto es el efecto que yo tengo sobre mi cadena de valor. El inducido es que esta gente que trabaja en los hoteles y en la finca salen a la calle a consumir y se van a un restaurante. Y entonces hay una parte de esos empleados de esos restaurantes que pueden vivir porque hay gente que va consumiendo ahí, o se van a una tienda o se van a cualquier lugar. Cuando entonces vemos los temas, un resultado interesante, y está obviamente, sobre todo le falta quizá quitarle un poco, el resultado neto en la generación de divisas. ¿Qué hace el modelo? El modelo dice, sí, mira, definitivamente los turistas para el año 2015 me trajeron 5.500 millones de dólares. Sin embargo, el efecto indirecto y el efecto inducido hace que eso baje a 2.500 millones. Porque generó importaciones. Generó importaciones por el lado del gasto del consumidor y por el lado de sus suplidores también. Sí, generó importaciones. Los hoteles importan. Claramente. No, y los suplidores de los hoteles. La energía que compran, por ejemplo. Claro, ahí entra ese componente importado. Exactamente. Entonces ahí te dicen, mira, sí es cierto que traen los 5.500, pero antes de repatriación de utilidades, ya tú nada más o menos cuentas con 2.554 porque tú induces una demanda que genera importaciones en la economía dominicana. Entonces, obviamente que uno lo debería tener ahí. Y finalmente, uno de los resultados también es que, bueno, cuando tú generas esas cadenas de valor, tanto con a través de tus aliados, ¿verdad? A través de tus suplidores, que esos suplidores le ganan dinero, cuando te venden le ganan y pagan impuestos. Y el consumidor, y esos empleados, cuando salen a consumir, consumen cerveza, consumen comida y pagan impuestos selectivos y pagan impuestos ITEVI. Y obviamente que lo que te queda de ahí es lo que nosotros le hemos llamado como un multiplicador del impuesto. Eso es por cada peso que los hoteles pagan de impuestos, generan por cada 10 pesos 42 extra entre sus cadenas de valor y entre su impacto inducido. O sea que las actividades que ellos tienen indirectas sobre otros sectores, pone a esos sectores a hacer también contribución impositiva importante. Así mismo. Y además el consumo que se genera de los empleos directo e indirecto creados, pone obviamente a pagar impuestos directo e indirecto. Es bueno tomar en cuenta que ese ejercicio que se hace ahí se toma tomando en cuenta la tasa impositiva real de cada sector que se ve afectado en el modelo. O sea, lo que se hace es que al correr el modelo se tiene un impacto de en qué sectores fue que se creó empleo, en qué sector fue que se creó ganancias, en qué sector fue que se generó consumo, y a partir de ahí tomando datos de la Dirección General de Impuestos Internos para tomar en cuenta inclusive las tasas efectivas de tributación, pues eso se convierte en eso que nosotros estamos viendo ahí. Entonces, Andy, digamos que es el resumen. Claramente de aquí se sacan varios pensamientos que podríamos decir al respecto. En primer lugar, está claro, como tú decías, que hoy no es esa espina dorsal, es casi un esqueleto, cuando tú ves que es un sector que puede impactar casi un cuarto de la economía de una manera u otra. Y entonces es importante, cuando tú tienes un sector como este, de pensar bien cuál es la estrategia que tú quieres y necesitas con ese sector. En programas anteriores nos referíamos al sector de la minería y decíamos, ok, pero ¿cuál es la estrategia con el sector minero en la República Dominicana? ¿Qué es lo que queremos?
Pues lo mismo hay que plantearse con el sector turismo. O sea, todavía hay grandes avances que se deben realizar en el sector, no solamente para atraer inversión extranjera, sino para hacer de República Dominicana un lugar deseable para el turista. Los temas, por ejemplo, de turismo sostenible, yo creo que eso es una gran tarea por hacer en República Dominicana, no solamente a nivel regulatorio, sino a nivel de la inversión en turismo que tiene que venir aquí. Los temas inclusive de los planes de ordenamiento territorial, de cómo se va a vincular, cómo yo creo un espacio fuera del hotel para que el turista salga a algo que está planificado para que así suceda. Los temas de seguridad. La seguridad antes era un atributo y hoy en día ya yo creo que es un must, de que el turista quiere ir a un lugar que sea un lugar seguro. Claramente los elementos de la vinculación del sector con otros sectores y del sector con las autoridades, con los municipios, cómo se hacen esa estrategia de crecimiento, el tema del cambio en la oferta, como tú bien lo decías, y de la inversión pública en infraestructura que vaya a potenciar el turismo como tal. Pero hay que hacer ahí, como hemos hablado antes, inversión pública rentable, porque el turismo es rentable. Entonces, inversión pública rentable, si hacemos esa carretera, como nosotros sabemos, aprovechamos al turista para que se vaya y utilice la carretera. ¿Cuál es el modelo que yo necesito? ¿Cuál va a ser el rol del sector público? ¿El rol del sector privado? ¿Y cómo como país salimos? O sea, hoy yo creo que hemos tenido una posición bastante pasiva, en que las cadenas hacen su trabajo a nivel mundial y traen a los turistas aquí. Hoy como yo, como sector público, también me involucro en la tarea de atraer inversión y atraer obviamente con esa inversión turismo a República Dominicana. Bueno, yo veo el gobierno cada vez más activo. Primero por el lado del componente de inversión en infraestructura vial, ha sido importante los esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 años en República Dominicana. Nosotros tenemos una de las infraestructuras viales más modernas de la región. Sé que el gobierno, aunque no quizá invierte una suma extraordinaria, pero colabora con el sector privado en un acuerdo par y paso, colocando publicidad en el exterior. Yo lo que sí creo que es importante que el impacto, independientemente de que a través de la demanda inducida que genera el sector, se pueden generar aportes tributarios de otros sectores de forma considerable. Creo también que el sector turismo tiene espacio para mejorar lo que se llama su aporte directo en materia de tributación. Cuando uno analiza el tamaño del sector, la actividad que mueve, y analiza, por ejemplo, el pago del ITEVI, el pago del impuesto sobre la renta de la mayoría de los hoteles, uno dice, bueno, aquí hay un problema como de disparidad. En el caso del impuesto sobre la renta, hay algo que uno tiene que saber y es el hecho de que todavía a muchos hoteles le quedan años de exenciones de pago de este impuesto y que por lo tanto están explotando eso, y mientras ellos puedan disfrutar de su exención, tú no le puedes cobrar impuestos sobre la renta. En el caso del ITEVI no hay exención. El ITEVI se aplica sobre el ingreso de facturación de los hoteles, y ahí es que nosotros pensamos que DGI y los hoteles tienen que sentarse a revisar las tarifas que han preacordado. Son tarifas que uno entiende que están por debajo de lo que sería razonable, y en consecuencia ahí habría espacio para una mejora considerable de la recaudación del ITEVI, porque por ejemplo, si usted va a un hotel y paga una tarifa, qué sé yo, de $200 y paga su ITEVI de un 18%, uno le gustaría que ese ITEVI que uno pagó completo ahí de $36 le llegue en su totalidad a la DGI. Pero si hay un acuerdo de precios anticipados con la DGI donde se le autoriza a ese hotel solamente a reflejar en DGI en vez de 200, 75, 80, 90, entonces ahí surge la disparidad de que el ITEVI ellos lo van a tributar sobre 75, 80, 90 o 100 y no sobre los 200 que finalmente cobraron. Entonces eso no es correcto, eso es un tema que la administración tiene que sentarse con los hoteles, llegar a un acuerdo, porque en esa medida el gobierno va a disponer de más dinero para seguir mejorando la infraestructura hotelera. Yo creo que hay unos retos que vienen más adelante ya aquí para el sector, que son retos muy serios.
todo esto que empezamos a ver con mucha intensidad este año, de este paso de huracanes, es un preaviso de cómo los efectos del cambio climático pueden aumentar los riesgos de la industria hotelera en el Caribe. Nosotros tuvimos relativamente mucha suerte este año de que estos fenómenos, no ha terminado todavía la temporada, pero estos fenómenos no nos golpearon tan duro. Pero solo hay que echar una mirada a las devastaciones dejadas en el Caribe, en Puerto Rico, y lo que eso puede provocar. Por ejemplo, la industria turística está prácticamente colapsada en Puerto Rico y en varias islas del Caribe. A nosotros, es duro decirlo, pero nos va a traer es un choque positivo muy fuerte para la industria este año. O sea, nosotros vamos a tener probablemente unos niveles de ocupación a final de año nunca visto en la historia de este país. Aquí no van a dar abasto. Lo mismo Cuba probablemente va a coger una parte de eso. Cuba y Dominicana se van a tragar, incluso Jamaica también van a beneficiarse de esto que pasó. Pero en un futuro esto no puede afectar a nosotros. Si esta situación de que el cambio climático se sigue profundizando y los niveles del mar comienzan a subir en los próximos años, nosotros vamos a tener una parte del sector en riesgo. Y ahí entonces el Estado y el sector privado van a tener que identificar cuáles son el tipo de inversiones que se van a requerir para mitigar los efectos de este cambio climático y que nosotros podamos entonces disfrutar en nuestro país de una industria turística con muchos años más de vida. O sea, porque sin lugar a dudas, visto lo que ha sucedido en el Caribe, es verdad que esos países, ninguno quizás está tan preparado como nosotros para lidiar con huracanes, pero con el tema de las inundaciones, ninguno está preparado. Entonces, creo que esto va a requerir que todos los sectores se sienten, que identifiquen cuál es el nivel máximo de contribución que pueden hacer y qué debemos hacer entre todos para tener una industria que sea lo más sostenible posible frente a este nuevo reto que nos está imponiendo el cambio climático, que lamentablemente algunos países desarrollados como Estados Unidos no le están dando en esta administración norteamericana todo el peso que tiene, pero visto lo que ha afectado a Puerto Rico, las islas del Caribe, esto es de verdad, esto no es algo que podemos obviar y hay que estar preparados. Vamos a una pausa.